vida, en nuestra iglesia. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de poderte entregar un corto de bendición para tu vida, donde estamos seguros que Dios va a ministrarte desde lo más profundo de su corazón. En la palabra de Dios mucho se habla acerca de las grandes conversiones que a través del discurso Cristo produce en las personas. Se habla de esos encuentros poderosos donde unos rechazan, otros aceptan la divinidad de Cristo, otros están a la expectativa, otros quizás lo pasan por desapercibido. Pero algo que quizás el otro día conversando con mi esposa nos dimos cuenta, ¿qué piensa la gente o qué pensó la gente en el momento que Cristo tocó la vida de una persona? Que Cristo permitió que sea transformado, que Cristo permitió que todas aquellas cosas que les llevó a buscar del amor del Padre produzca en las personas que lo rodeaban. Y para esto tenemos que hablar de alguien que realmente fue mencionado en la palabra de Dios, aunque quizás no gozaba de ningún privilegio, de ninguna fama, de ninguna aceptación por la gente. Era una persona que quizás cumplía sus deberes, cumplía su trabajo, pero no era nada, aceptado dentro de la sociedad judía, la sociedad del pueblo de Israel. Y esto es, la punta del iceberg para poder hablar de Zaqueo. Zaqueo dice en la palabra de Dios que mientras de alguna u otra manera se enteró que Cristo estaba cerca de ahí, no le quedó otra, porque era muy pequeño, que subirse a un árbol, porque las multitudes que estaban rodeando a Jesucristo era casi imposible atravesarlas. Entonces, lo único que Zaqueo en ese momento quiso hacer es mirar a ese gran personaje que estaba realizando grandes milagros, que hablaba diferente a muchos profetas, pero por sobre todas las cosas que se decía que era el Hijo de Dios. Imagínate, cualquiera en este momento haría lo que sea para encontrarse con Cristo físicamente, ir a la China, la Conchinchina, está en África, me voy a África, lo que sea. Pues Zaqueo hizo más o menos lo mismo, sino que no lo pudo prácticamente porque la multitud era tan grande que él no pudo atravesar, no pudo abrirse camino. Pero también hay que hablar de algo que quizás no se tome en cuenta. Él no era una persona muy querida, como te decimos, dentro de esa sociedad. O sea, para él iba a ser el doble de difícil poder atravesar en medio de la multitud, porque aquella multitud que él tenía que quizás enfrentarse para poder ir al encuentro de Cristo Jesús, era esa multitud que lo odiaban, que tenían envidia de él, que sabían que él les cobraba los impuestos, les robaba, les hurtaba prácticamente de una manera legal, cobijado quizás por el trabajo que él tenía. O sea, iba a ser casi imposible que él pueda decir, oye, por favor déjame pasar, porque esa gente no lo consideraba. Y eso casi pasa lo mismo. Por eso hablábamos con mis mujeres y decíamos, ¿qué pensará la gente? ¿O cómo se comportará la gente con aquellos que están buscando del Señor de una manera sincera y transparente? A pesar de su background, a pesar de lo que él lleva bajo en sus espaldas,
a pesar de lo que él quizás está haciendo, porque no es que Zaqueo dejó de hacerlo, él vivía de eso. Él era un recaudador de impuestos. No es que él dijo voy a dejar de ser recaudador para poder buscar de Dios, no, él buscó de Dios. Pero lo más interesante se presenta adelante, que Jesucristo, mientras se dirigía a quizás algún lugar, alguna sinagoga, alguna casa, él ve a Zaqueo. Y entre toda esa multitud, entre todas esas personas, Jesucristo le llama por su nombre. Este es otro, quizás, tema de ministración, pero es importante que Jesucristo ve al pequeño hombre subido en un árbol, quien era una persona que quizás tenía una vestimenta diferente al resto, gracias al privilegio de su dinero, su comodidad prácticamente, y le llama por su nombre, le dice: Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa. Imagínate toda esa muchedumbre que estaba alrededor de Cristo Jesús, escuchar que Cristo no escogió a una persona de entre la multitud, quizás evidentemente en necesidad. Cristo escogió a aquel hombrecito subido en un árbol que no tenía necesidad de nada. Hombre rico, pudiente, acomodado, con todo lo que persona alguna quisiera tener. A ese le hace el llamado, dejando a un lado quizás a toda esa multitud en necesidad y llamando al que tiene todo. Y le dice que es necesario que él vaya a su casa, a su hogar. No se menciona si quizás Zaqueo tenía ya esposa, hijos, familiares. Pero Zaqueo, sin dudarlo dos veces, ahora él abrió su hogar no solo a Cristo Jesús, sino a toda aquella muchedumbre, esa multitud de personas que él estaba más que consciente que lo envidiaban, que hablaban mal de él, que no era una persona querida por ellos. Pero él no le importó, porque la prioridad de Zaqueo era que el Cristo, el Hijo de Dios en ese momento, ese gran predicador, pueda visitar su hogar. Él no quiso ser transformado para llevar a Cristo Jesús a su hogar. Entiende bien esto, hermano, hermana, amigo, amiga. Él no necesitó ser transformado para poder abrir las puertas de su hogar a Cristo Jesús. Él lo hizo sin pensar dos veces, se bajó del árbol, corrió, quizás tenía siervos, tenía empleados, y comenzó a preparar un gran banquete. Les dio de tomar, les dio de comer, los puso cómodos. Y mientras Jesucristo gozaba de todo ese gran recibimiento de esta persona, él menciona que la salvación había llegado a ese hogar. Jesucristo quizás no tuvo mucho tiempo de entablar una conversación con Zaqueo en base a quizás sus intereses, sus dudas, no. Simplemente Cristo dice que la salvación había llegado a ese hogar. Y de pronto, toda esa multitud que a veces nos ponemos del lado equivocado, que criticábamos a Zaqueo, que hablábamos mal de Zaqueo, que deseábamos lo peor para Zaqueo, ven que ese mismo Zaqueo que algún día les robó, comienza a sacar el dinero que él tenía quizás guardado y les comienza a devolver. Y dice que hasta les va a devolver el doble o un poco más si él les robó. Entonces esa multitud no solamente vio la transformación de un pequeño hombre que algún día les transformó,
sino también tuvieron que ver la transformación en el pensamiento de ellos acerca de una persona. Como te decimos, hermanos, y con esto nos despedimos, Jesucristo no fue a la casa de los necesitados, fue a la casa del que no necesitaba nada. Pero al llegar a la casa del que no necesitaba nada, el que no necesitaba nada devolvió todo a los que estaban en necesidad. Es una fórmula compleja quizás, pero perfecta, del amor, de la misericordia y de la restauración que Dios produce en las personas. Te pedimos que compartas esta transmisión, hermano, a cualquiera a través del celular, de los textos, de YouTube, de Facebook, de Instagram. Pero hazles llegar para que ellos sepan que hay un Dios que siempre nos tiene pendientes. Así no nos llame en primera instancia, a través de cualquier llamado de otra persona, nos va a tomar en cuenta y va a cubrir todas las necesidades que quizás estemos atravesando. Sean todos bendecidos, hermanos, y nos vemos en los próximos cortos de bendición. Saludos a todos, cuídense mucho. Bye bye. Al cielo y decimos que eres santo Dios, santo. Clamamos a ti, Dios, que venga. ¿Dónde están aquellos que arrebatan? Aquellos que están listos para hacer la voluntad